De hoy vamos a compartir la segunda lectura, que es Efesios capítulo 1, versículos 15 hasta el 23. Y por eso en este momento quiero invitarte a que podamos leer este pasaje alternativamente. Vamos a leer entonces. Dice así la palabra. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón ante ella. Ayúdanos a comprender tu voluntad. De qué forma nosotros podemos construir tu iglesia. De qué forma nosotros podemos entregarnos a ti. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón y sea de gran provecho espiritual. Edifica tu iglesia, Señor, en base a tu amor. Te damos gracias por todo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 22. ¿Está bien? Vamos a leerlo juntos a una voz. Ya. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Vamos a hablar de Cristo, cabeza y fundamento de la iglesia. En sus primeras palabras en su carta a los Efesios, habíamos visto la semana pasada, Pablo alabó al Señor por sus enormes bendiciones, ¿se acuerdan? Bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo y bendiciones del Espíritu Santo. Bendiciones del pasado, del presente, desde la eternidad, en el presente y hacia la eternidad. Él expresó su alabanza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo amaba a los hermanos efesios de todo corazón. Él quería que ellos pudiesen crecer en la fe. Por eso quería animarlos para que fuesen fortalecidos y siguiesen adelante en ese camino de la fe. Para esto, él les recordó su identidad y su propósito. Pero como él afirmó, tanto su identidad como su propósito, como toda bendición espiritual que recibimos, tienen un común denominador.
Todo es en Cristo, en Cristo. Es en Cristo en quien somos bendecidos con la salvación preparada por el Padre Celestial desde antes de la fundación de este mundo. Es en Cristo que recibimos redención por su sangre. Es en Cristo en quien tenemos herencia en los cielos y recibimos el sello del Espíritu Santo. Es en Cristo en quien recibimos identidad y misión. En Cristo está el origen, el núcleo y el destino, tanto de nuestras vidas como de toda la historia. Por lo tanto, para quienes conformamos su pueblo redimido, Cristo es indudablemente nuestra cabeza y fundamento. Cristo es la cabeza y el fundamento de la iglesia. Como afirma la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y asimismo también señala, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso, en este día, ante nuestro Señor Jesús, que es la fuente de toda bendición espiritual, queremos disponer nuestros corazones para alabarle por el sublime lugar que solo a Él le pertenece. Que nuestro Padre Celestial alumbre nuestro entendimiento y así podamos ver la esperanza, la herencia y el poder a los que nos ha llamado. Y rindiéndonos bajo la autoridad del Hijo, logremos reconocerlo como cabeza y fundamento de la iglesia. Amén. Luego de declarar las bendiciones del Señor, el apóstol Pablo manifestó: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Prosiguiendo con su carta, Pablo expresó su incontenible agradecimiento a Dios. No solo por las bendiciones con las que nos ha alcanzado, sino también por la fe de los hermanos de Éfeso. ¿Y por qué dio gracias por ellos? ¿Por qué dio gracias por la fe de ellos? Porque su fe maduró al punto de perfeccionarse en el amor entre los hermanos. Pablo dijo: habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. La fe madura es aquella que se ha refinado y produce frutos de amor. Amor al Señor y amor a los hermanos. La fe verdadera se traduce en el amor. Por eso Pablo afirmó que por sobre todo lo auténticamente valioso es la fe que obra por el amor. La fe apoyada únicamente en la certeza intelectual es limitada si no avanza hacia la práctica del amor. Por eso el apóstol vio el riesgo del conocimiento rígido sin afecto sincero y declaró: el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Por ello, el amor es el factor que principalmente edifica la iglesia. Asimismo, como cabeza y fundamento de la iglesia, Jesús nos dejó una importante enseñanza. Nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús nos dio el mayor ejemplo de amor, amándonos hasta dar su misma vida por nosotros. Fue el amor el motor y la característica esencial de su ministerio. Y como sus discípulos, Él nos llama a vivir de la misma manera, a vivir en el amor. Puede que
pensemos que en varios parámetros para ayudar al crecimiento de nuestra fe y al crecimiento de nuestra iglesia. De esto pueden generarse debates y distintas posturas, pero inconfundiblemente, la fe madura es la que ha avanzado hacia el amor. Amor a todos los hermanos en Cristo. Porque de otra forma, nuestra fe no pasaría de ser más que religiosa o teórica. De igual manera, la iglesia madura es, por sobre todo, aquella en la que se ha perfeccionado el amor. Como miembros de la iglesia de Cristo, debemos preguntarnos de qué manera deseamos colaborar en su construcción. Si la palabra amor está ausente en nuestros criterios, la edificación nunca será posible. El amor, como lo señaló Jesús, debe ser la marca distintiva de sus discípulos. El amor debe ser el ladrillo con el que se construyen los muros de la iglesia. ¿Amén? Así que la más clara evidencia de la fe madura es el amor. Y los hermanos de Éfeso habían avanzado en su fe hacia la práctica concreta del amor. Por eso Pablo agradeció a Dios por ellos. Y asimismo, él también les manifestó su amor. ¿Cómo? Por orar por ellos. Porque aquel que ama a sus hermanos de corazón, ora sinceramente por ellos. El que ha madurado en la fe sabe orar constantemente por sus hermanos en Cristo. De esta forma edifica la iglesia en base al amor. Particularmente Pablo oraba por los efesios según 3 motivos fundamentales. Primero, Pablo oró para que tuviesen esperanza. El apóstol les reveló que él oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo anhelaba que aquel glorioso Padre Celestial que los había colmado de bendiciones espirituales, alumbrase sus ojos para que comprendiesen la esperanza a la que fueron llamados. Para esto oraba a fin de que recibiesen espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. En otras palabras, Pablo oraba para que los efesios fueran llenos del Espíritu Santo, que es espíritu de verdad que nos conduce a toda la verdad. Porque solo por la obra del Espíritu Santo podemos llegar a conocer al Padre Celestial. Y solo por la obra del Espíritu Santo podemos reconocer cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Las personas se mueven de acuerdo a su esperanza. Las personas se mueven de acuerdo a su esperanza. Los que ponen su esperanza en su trabajo dan todo de sí en su ámbito laboral. Los que ponen su esperanza en sus hijos se sacrifican por completo por ellos. Los que ponen su esperanza en el dinero hacen todo lo posible para poder ganarlo, obtenerlo y multiplicarlo. Sin embargo, si los frutos de nuestra esperanza son terrenales, estos algún día se desvanecerán. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Mantener nuestros ojos en la esperanza celestial nos llevará a entender dónde debemos poner toda nuestra energía y nuestro sacrificio y dónde está la mayor inversión de nuestra vida. Fuimos llamados a una esperanza gloriosa. No es una esperanza en este mundo. No es una esperanza pasajera, vana, incierta, ni material. No es una esperanza que se diluye, ni es emocional, ni es ficticia. Pedro declaró: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es en Cristo en quien tenemos auténtica esperanza. Él derramó su sangre para nuestra redención entregando su vida, pero no permaneció en la muerte, sino que resucitó
victorioso. Y sabemos que Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Por lo tanto, no perdamos de vista aquella inquebrantable esperanza a la que fuimos llamados. No desperdiciemos nuestra vida en las esperanzas de este mundo. Tenemos una esperanza viva que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Segundo, Pablo oró para que aguardasen la herencia celestial. Él les aseguró a los efesios que él oraba para que supiesen cuáles eran las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol anhelaba que los hermanos tuviesen presente la herencia preparada para ellos en los cielos. Una herencia en el reino eterno que fue posible por la entrega absoluta de Jesús, en quien somos hechos hijos de Dios por la fe en Él. Y siendo hijos, como vimos la semana pasada también, somos constituidos herederos del reino celestial en Cristo. Pedro declaró que tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. En este mundo continuamente se ven pleitos y crímenes a causa de la ambición desenfrenada de quienes buscan acaparar las herencias materiales. Pero los hijos de Dios tenemos una herencia mayor. Tenemos una herencia mayor. Por eso no debemos dejarnos arrastrar por la codicia o la ambición por conquistar los bienes terrenales. Jesús nos advierte: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Dónde están los deseos de tu corazón? ¿Dónde esperás recibir tu herencia? ¿En la tierra o en los cielos? En Cristo tenemos auténtica herencia. Como señala la palabra de Hebreos, Él es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tenemos una herencia maravillosa que nos espera en los cielos. Por lo tanto, no nos dejemos consumir por la búsqueda desmedida de los bienes de este mundo. No olvidemos que ya somos ricos en Cristo. Amén. Tercero, Pablo oró para que reconociesen el poder de Dios. Finalmente, el apóstol oró para que los efesios supiesen cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Si observamos con cuidado este versículo, notamos que Pablo quería recalcar enfáticamente la dimensión infinita del poder de Dios. Un poder de supereminente grandeza. Un poder que actúa y se manifiesta con impresionante fuerza. Ese poder colosal es el que intervino a nuestro favor y que operó en nosotros. Es el poder que nos hizo renacer, produciendo en nosotros una tremenda transformación. Si es que en verdad hemos creído en Jesús. Es un poder sobrenatural e inigualable. El poder que nos arranca de una vida perdida en el pecado y nos lleva a una vida de gloria, con visión y esperanza. De muerte a vida eterna, de condenación a salvación, de ser pecadores destituidos a ser hijos santos de Dios, de vivir en la ruina de una tierra corruptible a ser trasladados a los lugares celestiales. Es un poder milagroso y descomunal. Y este poder ha llegado a nosotros en Cristo. Como nos dice Pedro, somos
guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Cristo está el auténtico poder, no en los gobiernos o dominios terrenales, ni en las fortunas, ni en las imposiciones u opresiones de este mundo. En Cristo está el auténtico poder. ¿Cuál es el poder que dirige tu vida? Es en el Señor donde está el verdadero poder. El poder de su preeminente grandeza con el cual transformó nuestro corazón. Por lo tanto, no tiene sentido para nosotros dedicar nuestra vida a la búsqueda del poder terrenal o los reconocimientos de este mundo, porque estos también se desvanecerán. Hay un poder mayor que ha actuado en nosotros y que está en nosotros por la obra portentosa del Espíritu Santo. Es el poder con el que fuimos alcanzados en Cristo. Amén. Así que en Cristo está nuestra esperanza. En Cristo está nuestra herencia. En Cristo está el verdadero poder. Que el Padre Celestial nos llene de su Espíritu Santo para reconocer esta obra que Él ha realizado a nuestro favor. No olvidemos aquello a lo que fuimos llamados. Por el contrario, avancemos en el camino de la fe, dando gloria al Dios que nos bendice en Cristo. Cristo es cabeza y fundamento de la iglesia, una iglesia que es edificada en el amor y que mantiene sus ojos puestos en su Salvador. Amén. Al hablar de la extraordinaria fuerza del Dios poderoso, Pablo la ilustró con el ejemplo de su operación en Jesús. Dijo que su fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. La fuerza de Dios se hizo claramente evidente en su inminente poder al levantar a Jesús, venciendo las ataduras de la muerte. Con esa misma fuerza, Dios tomó a Jesús, que se había entregado a venir con cuerpo mortal, y lo restituyó a su gloria, otorgándole un sublime lugar. Cristo recibió el mayor honor y la mayor autoridad sobre todo lo que está en los cielos y en la tierra, y sobre todo lo pasado, presente y por venir. Pedro afirma que obtenemos salvación por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De esta manera, Jesús recibió su glorioso asiento a la diestra del Padre, el sublime lugar que ya estaba preparado para Él de antemano. Y todo esto como consecuencia de su entrega absoluta y su completo sacrificio por amor a nosotros. Tal como también expresó Pablo, Cristo Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por su obediencia y amor, Jesús recibió el lugar más honorable y obtuvo autoridad sobre todo. Por lo tanto, y asimismo, como nos dice el apóstol, Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Él es quien nos ha establecido
quien nos sustenta y quien nos dirige. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Él es además el que nos une. Él es quien nos da una misma unidad. En Cristo, el fundamento y cabeza de la iglesia, somos uno. Somos uno. Pablo nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos uno en Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y algo muy interesante, Jesucristo, aunque todo lo llena en todo, en su infinita humildad, bondad, gracia, ha querido encontrar su plenitud en la iglesia. Porque nos ha incluido en sí mismo para volverse íntegramente completo. Porque una cabeza debe tener un cuerpo. Y al identificarse a sí mismo como la cabeza, Jesús espera ser pleno en el cuerpo, que es la iglesia. Como así también un pastor debe tener su rebaño. Y para llamarse esposo debe tener una esposa. Y un salvador debe tener a quien ha salvado. La iglesia fue considerada por Jesús como su plenitud. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Él es el esposo y nosotros la esposa. Él es el Salvador y nosotros los redimidos. De este modo, fuimos constituidos como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, ante tal inmenso privilegio, ante tal increíble consideración de parte del Rey absoluto, ¿cómo no podríamos ansiar de todo corazón? ¿Cómo no podríamos luchar por vivir en santidad a fin de ser un cuerpo digno para nuestra cabeza? Miremos hasta qué punto nos amó nuestro Señor haciéndonos parte de sí mismo. ¿Cómo no entregarle nuestra vida y rendirnos ante su amoroso llamado? Cristo ha querido ser cabeza y fundamento de la iglesia. Cristo es cabeza y fundamento de la iglesia. Él está sobre ella. Él es quien la ha constituido, quien la sostiene, quien la dirige en base al amor. Él la compró con su sangre por amor. Como nos dice Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Al salvarnos, el deseo de nuestro Señor era que viviésemos en santidad, tal como Él es santo. Para esto, Jesús custodia e intercede por su iglesia. Jesús no nos ha dejado solos. Como nos dice la palabra, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Cristo hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. En Cristo hemos sido salvados por su sangre. En Cristo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En Cristo hemos sido constituidos su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hemos sido llamados a vivir en santidad, en amor y en unidad como el resultado de nuestra fe. Llamados para una esperanza viva, para una herencia en los cielos y para experimentar la supereminente grandeza de su poder. Alabemos al Padre de toda gloria, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo.
Tal como Jesús nos amó, habiendo sido hechos uno en Él, edifiquemos en base al amor. Vivamos así como un cuerpo digno de Cristo, que es cabeza y fundamento de la iglesia. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. En verdad, ante tu palabra no podemos menos que sentirnos indignos, inmerecedores de tanta gracia que tú has desplegado sobre nosotros. Señor, en ti hemos obtenido enormes bendiciones espirituales. Señor Jesús, tú eres cabeza, tú eres fundamento de tu iglesia, la cual tú fundaste en el amor. Y así en este amor tú quieres que nosotros la edifiquemos. Ayúdanos a crecer, a madurar espiritualmente. En verdad, necesitamos crecer delante de ti en el amor. Ayúdanos, Señor, a que podamos edificar tu iglesia de esta forma. Gracias, Señor, también por habernos llamado a vivir en esperanza, con la vista puesta en una herencia, y también a vivir en base a tu poder. Enséñanos, Señor, a poder comprender aquello a lo que tú nos has llamado y también a entregarte el lugar sublime que tú mereces en nuestro corazón y también en tu iglesia. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por habernos llamado a ser partícipes de tu plenitud, porque no lo merecíamos. Haznos santos, así como tú eres santo. Ayúdanos a vivir en base a tu Espíritu, para poder de esta manera agradarte. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.